Sí, bueno, creo que estamos todos, como bien decía Estela, la acabo de escuchar, estamos todos con mucha información, ¿no? Y muchas veces incluso esa información provoca desinformación en muchos aspectos. Pero sí, las he podido escuchar y evidentemente yo creo que estamos en ese momento en el que lo que necesitamos sobre todo son instrucciones claras y precisas sobre cuál es la intención del Gobierno de España. Si el Gobierno de España el 9 de mayo decreta finalmente el levantamiento del estado de alarma, si antes del 9 de mayo va a permitir que determinado tipo de actividades se puedan poner en marcha, que en este momento están prohibidas, y también si en algún momento va a escuchar a las comunidades autónomas, porque si seguimos con este diálogo de besugo, finalmente quien los va a pagar van a ser todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, entiendo que cuando el presidente de la Junta habla de ocultar información, la situación ha debido de ser tensa. Bueno, la situación sigue tensa desde que empezó la crisis, ¿no? Porque no hemos tenido suerte, y yo lo he dicho ya públicamente muchas veces. Hablamos de lealtad institucional, pero lo único que estamos recibiendo las comunidades autónomas son imposiciones, ¿no? No se cuenta para nada con la opinión de las comunidades autónomas. Es falso. Hay en este caso, una conferencia de presidentes, que más que una conferencia de presidentes es un monólogo del señor Sánchez invitándonos a conocer lo que ya conocíamos del día anterior cuando había dado la rueda de prensa el sábado por la tarde. Lo mismo ocurre en otras áreas, especialmente en el área económica, ¿no? Que es un momento muy delicado en el que ahora esa conferencia de política fiscal y financiera, donde todos los consejeros de Hacienda se reunieran con la ministra de Hacienda para saber cuáles son las directrices o los planes del Gobierno de España en materia económica para financiar la crisis del coronavirus, pues se tendría que haber producido desde el primer momento, y vemos cómo realmente ese diálogo que se predica no se practica, y eso yo creo que es lo que está llevando a que, bueno, pues en unos momentos como estos se empiece ya más a la guerra política a la que nadie parece querer abrir primero, pero que realmente todos están abriendo al mismo tiempo, y eso no conduce a nada. Yo creo que en este momento no hay ningún gobierno, ninguno, ni el andaluz, ni de ninguna comunidad autónoma, ni de ninguna nación de nuestro entorno que esté ocultando información. Lo que sí es cierto es que los criterios a la hora de facilitar la información pues pueden variar, pero ocultar información. Hoy he tenido ya la oportunidad de escuchar a la presidenta del PP, del PSOE andaluz, la secretaria general del PSOE andaluz, pues decir que el gobierno andaluz está ocultando la información por municipios al gobierno de España de la crisis del coronavirus. Mire usted, vaya desinformación la que realmente se desprende de esas palabras cuando tenemos unos criterios que establece el Ministerio de Sanidad, el señor Illa, que nos pide una información concreta y precisa absolutamente de todo, cada día, a todas las comunidades autónomas, y que la tenemos que facilitar a la hora y en el formato que nos pide el Gobierno de España. Es decir eso pues demostrar esa desinformación que muchas veces, como le decía, provoca situaciones completamente innecesarias. No sé, señor Marín, si estas observaciones casan muy bien con el clima de diálogo digamos, de reconstrucción liderado por la clase política que esta mañana hemos oído tanto en la intervención de la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, Susana Díaz, que reaparece, como sobre todo en lo que probablemente es el mensaje político del día más importante en Andalucía, que es ese anuncio del presidente de la Junta, de Juanma Moreno, sobre la alianza. Vamos a escuchar lo que decía exactamente el presidente. Parezco en el Parlamento de Andalucía, petición propia, y le voy a proponer a los grupos políticos, a las entidades, agentes sociales, a las instituciones, una gran alianza por Andalucía. Una gran alianza por Andalucía para intentar entre todos reactivar la economía y mejorar, en definitiva, intentar sacar a Andalucía de la situación económica y social en la que desgraciadamente nos encontramos después del paso a la pandemia. Es la hora de hacer ese esfuerzo para crear una plataforma, una alianza, una mesa. Y no sé si el clima es el más adecuado.
No es que sea la hora, es que es necesario. Es decir, lo que ocurre es que después, en la realidad, estamos viendo lo que sucede, ¿no? Podemos ignorarlo, pero yo al menos me gusta ser realista y sé lo que puedo esperar de los partidos políticos en Andalucía porque estoy viendo su forma de actuar, no porque me lo esté imaginando. Y lo hemos visto con el decreto de simplificación administrativa. Es un ejemplo muy claro, es decir, yo esta mañana he tenido una reunión con el alcalde de Sevilla, Juan Espada, con el cual tengo una magnífica sintonía y trabajamos de una forma muy coordinada, muy planificada y yo te diría que muy a gusto con él porque, bueno, cuando decimos algo, pues después lo cumplimos. Y él me decía precisamente que había que simplificar las normas administrativas en un momento como este para poder facilitar la inversión y poder facilitar la creación de empleo. Llevamos el decreto, como bien decía antes también Estela en su intervención, llevamos los decretos al Parlamento, se aprueban, pero después me voy y presento un recurso ante el Constitucional para derribarlo. No se puede predicar una cosa y poner en práctica otra tan diferente, y menos cuando estamos hablando de medidas tan importantes para la recuperación económica, en este caso de nuestra comunidad autónoma. Por eso, esa alianza que el presidente va a proponer mañana, por supuesto que es positiva, pero tendría que hacerse desde la voluntad real de las fuerzas políticas de asumirla, no solamente de cara a la galería, porque los ciudadanos y los andaluces ya están cansados de nosotros, de los políticos, que decimos una cosa y que después hacemos otra. Señor Marín, se ha rectificado desde el gobierno andaluz y se ha mostrado disposición a debatir ese decreto al que usted se refiere en el Parlamento y a negociar su contenido, al menos. No sé si en su totalidad, esa rectificación para negociar la totalidad del decreto o para negociar aquellos artículos que en el dictamen del Consejo de Estado se han mostrado reservas. Yo me gustaría, aprovecho tu pregunta, que creo que es muy interesante para aclarar esta situación. El decreto de simplificación administrativa son 28 artículos, de los cuales el Consejo de Ministros ha decidido impugnar dos. Con lo cual, todo lo demás sigue en vigor sin ningún tipo de problema. Y esos dos son los que le hemos dicho al Gobierno de España que estamos en disposición de negociar o incluso de retirarlo para negociarlo aparte. Claro, para retirarlo o para negociarlo tenemos que hacer una modificación del decreto de simplificación administrativa solo de esos dos artículos y llevarlo al Parlamento, porque la Diputación Permanente ya no estará vigente cuando se convoque el primer pleno ordinario, que probablemente sea en la primera quincena de mayo. Con lo cual, nuestra disposición es absoluta a la negociación y al acuerdo con el Gobierno de España. Y el Gobierno de España también dice, en ese acuerdo del Consejo de Ministros, que está en disposición de negociar con la comunidad autónoma, cosa que agradecemos y que reconocemos. Pero es que es el PSOE andaluz, el mismo que te está tendiendo la mano esta mañana, el mismo que aprobó el decreto de la mano del que hasta ahora fuera vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta 2018, el señor Jiménez Barrio, el que coge y anuncia ayer que los senadores del Partido Socialista van a impugnar o van a recurrir el decreto completo. Es decir, vaya incoherencia. Al menos impugnen ustedes o presenten un recurso sobre los dos artículos que ya el Gobierno de España, su gobierno, el del señor Sánchez, el del socialista del señor Sánchez, igual que la socialista señora Díaz, al menos igual que ellos, hagan lo mismo y presenten un recurso por esos dos. Pero no bloqueen todo el decreto porque eso va a afectar a mucha inversión y a mucho empleo en Andalucía. Señor Marín, si me permite... Se ha referido a que el primer pleno podría ser el 15 de mayo. Seguramente uno de los mensajes que quizás no haya tenido tanto impacto mediático, pero que ha llegado más a los ciudadanos de lo que ha dicho esta mañana el presidente de la Junta, ha sido el, no sé si desideratum,
de que los colegios reabran en torno al 15 de mayo y pueda haber un periodo escolar antes de que se acabe el curso. Exactamente, ¿en qué términos podemos interpretar las palabras del presidente? Bueno, yo creo que ha sido muy claro y en eso, de hecho incluso yo he hablado con él y me lo ha explicado clarísimamente. Él lo que ha trasladado es el deseo de muchos padres que lo están llamando, igual que me lo están diciendo a mí, o que se lo puedan estar diciendo a usted, que oye, a ver si empieza el curso antes de final de mayo. Y es un deseo, pero evidentemente no es ninguna decisión ni siquiera que podamos asumir desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque como le he dicho, estamos bajo una situación que, en este caso, que es un decreto de alarma del Gobierno de España, que es el mando único a la hora de tomar la decisión de si podemos o no podemos volver, o si debemos o no debemos volver a los centros educativos. Es una expresión de un deseo, pero en ningún caso es una decisión del Gobierno, ni el Gobierno ni siquiera lo ha planteado en el seno del Consejo de Gobierno. Bueno, antes también hemos oído al presidente y al consejero de la Presidencia hablar de ese desconfinamiento progresivo y de, ya que hablamos de deseos, como en el sector turístico, especialmente en aquellas zonas menos golpeadas, están muy a la expectativa de que el sector de la playa, el sector hotelero, pueda tener la posibilidad de reiniciar una cierta actividad. Me gustaría preguntarle por el bono vacaciones, que es una idea que usted, creo que tomada de Italia, del bono vacanze que se ha planteado en Italia, que usted ha defendido. Pues sí, yo creo que nosotros estamos preparados para poder empezar a trabajar dentro del ámbito del sector turístico, tenemos todas las herramientas, pero lógicamente estamos muy preocupados por cuándo se va a poder reactivar realmente la labor de todos los profesionales dentro de nuestra comunidad autónoma. Y hemos incentivado y hemos preparado ya las líneas de financiación para las empresas, de liquidez para las empresas, de promoción, de marketing, de publicidad, absolutamente todo está preparado. Y de hecho ya las líneas de ayudas para autónomos y para las pymes pues ya se están otorgando, pero hay una parte que evidentemente es necesaria. Podemos tener todos esos recursos, pero si no tenemos viajeros, pues muy difícil, que es imposible que el sector se reactive. Y para precisamente motivar que la gente viaje, si finalmente se abre la posibilidad de hacerlo durante el verano, pues hemos planteado esos bonos a los que usted hacía referencia. Es muy simple, es muy sencillo. Es una desgravación fiscal en tu declaración de la renta, es decir, lo más simple del mundo, que se hace por muchos motivos hoy en la declaración de renta de cada uno y que afecta, en este caso, a más de 1 millón de declaraciones de renta que se presentan en nuestra comunidad autónoma dentro del tramo entre los 20.000 y los 60.000 euros de ingresos. ¿Eso qué significaría? Pues que el gobierno andaluz, si el gobierno de España no lo hace, que se lo hemos trasladado, una propuesta que le hemos trasladado al Ministerio de Turismo y a la Secretaría de Estado de Turismo para que la adopten como aportación desde Andalucía para precisamente garantizar o promocionar la movilidad de los ciudadanos dentro de nuestro país, en este caso de nuestra comunidad autónoma. Pero si no lo hace, si esta propuesta y esta mano tendida no la coge, pues también ya el gobierno andaluz, en este caso a través de la Consejería de Hacienda, desde Turismo, pues hemos planteado una desgravación fiscal sobre el tramo autonómico del IRPF que pagan todos los andaluces, es decir, que los andaluces que vayan a viajar por Andalucía pues tendrán en su declaración de la renta esa desgravación. Así que esa medida es necesaria, es urgente, no basta con dar liquidez a nuestras empresas, con poner en marcha, como estamos poniendo, medidas para poder implantar medidas de seguridad dentro de los establecimientos hoteleros o los restaurantes. No bastan, como esta misma mañana hablaba con el alcalde de Sevilla, con Juan, de algo fundamental y en el que todos los ayuntamientos de Andalucía, en este caso liderados lógicamente por la Consejería de Turismo, apliquemos las mismas normas de separación en los establecimientos o medidas de control. Es decir, no basta con todo eso. Lo fundamental es que la gente viaje y para eso
están los bonos para incentivar el viaje. Bueno, veremos la capacidad que hay de exprimir los presupuestos. Termino, si me permite, le hago una pregunta brevemente. Esta mañana su compañero Fran Carrillo, portavoz adjunto en el Parlamento, se refería, y es una pregunta que se ha planteado en el Senado, se refería a la necesidad de recuperar esos 1.000 millones, ¿no? los más o menos repartidos a cuenta del IVA y de las políticas activas de empleo. Usted insiste mucho en la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la necesidad de salir de lo que usted llama muy gráficamente, no sé hasta qué punto ayudará a la clima de concordia, pero lo que usted llama muy gráficamente, yo invito y tú pagas, ¿no? ¿Tiene la expectativa de que el Gobierno invite y pague? Es lo que está haciendo. El Gobierno de momento está invitando y estamos pagando los andaluces. El IVA, 537 millones de euros, las políticas activas de empleo, 430 millones de euros que se nos han retirado, pero no solamente eso, sino es que además pone en marcha un plan de contingencia a nivel nacional de 1.000 millones de euros para toda España. A Andalucía le adjudica 91 y todavía no hemos recibido un euro. Hemos tenido que adelantar a los ayuntamientos 29 millones de euros y hasta un total de 40 millones de euros también para medidas para luchar contra el coronavirus, y tendremos probablemente que implementar también los otros 51,7 para ayudar a todas esas familias que desgraciadamente no tienen recursos. Es que así tirar con pólvora ajena es muy fácil. El Gobierno de España tiene que convocar, y por eso insistimos tanto desde el Gobierno andaluz, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque hace falta para una situación extraordinaria una financiación extraordinaria. Y no me diga, que no me vuelva a decir el señor Sánchez que pone en marcha 14.000 millones de euros cuando sabemos que esos recursos son ya de las comunidades autónomas porque pertenecen a las entregas a cuenta que tenemos que recibir o a las liquidaciones, en este caso, esos 14.000 millones, 11.000 de ellos a la liquidación del presupuesto general del Estado del año 2018 y que tiene que distribuir entre las comunidades autónomas. No nos han dado nada extraordinario. Y cuando digo no nos han dado, no es al Gobierno, es a los andaluces. Y ahí es donde yo creo que radica uno de los errores que está cometiendo el Gobierno del señor Sánchez, en que no escuchan, en que la señora Montero, que tanto exigía cuando era consejera de Hacienda hasta 2018 en el Gobierno andaluz, que exigía permanentemente, no había un pleno ni una comisión en la que no le pidiera al señor Rajoy que convocara al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes, pues hoy ella, que tiene esa potestad, que es la de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades autónomas le expliquemos nuestras necesidades, le expliquemos nuestras propuestas y le expliquemos nuestra mano tendida para poder implementar muchos recursos que mejoren la vida de la gente, pues no nos convoca, no podemos hacerlo y al final el Gobierno de España está invitando y pagando los andaluces, al menos de momento. Muy bien, Juan Marín, vicepresidente del Gobierno andaluz, consejero de Justicia, Regeneración, Turismo, Administración Local. Espero no haberme dejado nada. Gracias y, como siempre, en fin, le agradecemos su disposición a dar explicaciones a través de este programa o a través de cualquier otro canal. Gracias, buenas tardes.